Noticentro 1, CMI. Nicolás Petro prende el ventilador y se define su situación. La fiscalía resolverá si pide cárcel para el hijo del presidente. Ministro de Defensa confirma plan pistola contra agentes de la fuerza pública y le pide a soldados y policías que usen sus armas para defenderse. Tras iniciar el cese de hostilidades, cúpula del ELN llega a Corferias en Bogotá para instalar el Comité de Participación de la Sociedad Civil. Autoridades advierten sobre inicio de nuevo pico respiratorio. Piden extremar medidas de precaución. Más de 950 familias están confinadas en el Bajo Cauca antioqueño, sin alimentos y sin poder trabajar por intimidaciones. Sigue en aumento la ola de homicidios en Cali, ya van 593 este año. Aparatoso accidente en la vía al mar deja al menos 3 personas muertas. Expresidente Donald Trump comparece hoy ante una corte en Washington para la imputación de cargos por conspiración para adulterar las elecciones. Con Margarita Ortega. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En las próximas horas la Fiscalía le pedirá a un juez la detención del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, vinculado a un proceso por lavado de activos. Tras su anuncio de colaborar con la justicia, Nicolás Petro rindió interrogatorio ante el fiscal del caso, revelando nueva información sobre financiación de campañas electorales en la costa. César Melo, ¿cómo avanza el proceso? Hola, muy buenas tardes. Pues en la tarde de este jueves se comienza a resolver la situación jurídica de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, y también la pareja de él, la expareja de él, Daysuris Vázquez. Pues la Fiscalía General de la Nación le solicitará formalmente a un juez de control de garantías que detenga a Nicolás Petro. Sin embargo, aún no se conoce específicamente cuál sería ese tipo de detención, dado que inicialmente la Fiscalía General de la Nación iba a solicitar que Nicolás Petro fuera enviado a la cárcel, puntualmente a la cárcel La Picota. Sin embargo, luego de que él anunciara su proceso de colaboración con la Fiscalía y que quería ser testigo de esa entidad, la Fiscalía tendrá que evaluar si es enviado a otro centro de reclusión especial para garantizar su seguridad o incluso evaluar si solicita ante un juez una detención domiciliaria. Por el caso de Daysuris Vázquez, en este caso la Fiscalía General de la Nación va a pedir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que ella quedaría libre, todavía estaría investigada en este proceso y tendría que acudir a todas las diligencias a las que sea citada y acercarse al juzgado que tenga su custodia en determinados periodos de tiempo. Así las cosas, hoy el juez de control de garantías tendrá que definir si tiene en cuenta esa petición de la Fiscalía General de la Nación para detener a Nicolás Petro luego de que él anunciara ese proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación. De otra parte, en otras noticias relacionadas con este caso, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y también ex senador, le envió una carta hoy al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, en la cual le manifiesta que guardará silencio y no acudirá a la diligencia a la que estaba citado por las denuncias que hay contra la campaña del presidente Gustavo Petro sobre ingresos de dineros irregulares a su campaña. Así las cosas, Benedetti dice que usará su derecho a guardar silencio y no acudirá a esta diligencia de declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación. Esta es toda la información por el momento desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, gracias. Y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que hay un plan pistola contra miembros de la fuerza pública y le pidió a soldados y policías usar sus armas para defenderse. Stick Luengas con todos los detalles. Stick, ¿qué más dijo el ministro? Así es, Margarita y televidentes, feliz tarde, pues hace pocos minutos el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció un plan ofensivo en contra de las disidencias de las FARC ante un presunto y denominado plan pistola que se estaría presentando en el país por parte de esas disidencias de las FARC. Ha dicho el jefe de la cartera que pueden usar sus armas de fuego, refiriéndose a militares y policías para que se defiendan. En cuanto a que deben usar las armas para defenderse, eso es también... no es una disposición excepcional. Siempre hay una capacidad de parte de cualquier persona, también de los miembros de fuerza pública, de utilizar las armas en ejercicio de la defensa, que tienen una necesidad de mayor control en su uso, pero que naturalmente no están restringidos, porque el derecho a la legítima defensa se predica
de todo ciudadano, incluidos miembros de fuerza pública. Según inteligencia militar y policial, estarían pagando desde las disidencias de las FARC hasta 4 millones por policía o militar asesinado en regiones como el Cauca, Putumayo, Neiva, entre otras. En un proceso que viene de confirmación de parte de la inteligencia militar y de la inteligencia de la policía sobre la real existencia de ese plan de muerte que la organización Estado Mayor Central presuntamente hubiera decretado. El ministro de Defensa también condenó el ataque a una patrullera en la ciudad de Neiva el día de ayer, quien resultó muerta por 5 ataques con disparo que le perpetraron 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta. Dijo que esto es evidencia de ese denominado plan pistola. Tenían en su poder volantes del Frente Jorge Briceño, es decir, de la pertenencia muy probable al Estado Mayor Central, que tenían además el arma que se le había hurtado a la patrullera, lo que muestra, además de las características físicas de los capturados, de la motocicleta que fue incautada igualmente, que estas personas capturadas fueron quienes dieron muerte a la patrullera. Digo pues que este hecho podría ser indicativo que efectivamente esa hubiera sido una disposición desde la organización criminal mencionada. Por otra parte, teniendo en cuenta que desde hoy a la medianoche inició un cese del fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ministro de Defensa entregó explicaciones de cómo va a actuar la fuerza pública contra ese grupo armado. El que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro o los homicidios, todo en lo que la fuerza pública tiene la responsabilidad de continuar cumpliendo con su función constitucional. Se suspende, y esto es la parte específica, fuerza pública, Ejército de Liberación Nacional, se suspenden las operaciones ofensivas, es decir, todas aquellas operaciones que están dirigidas a la confrontación armada con la organización ilegal o de la organización ilegal con las fuerzas militares. Por último, también les contamos que se firmó un convenio por parte del Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que se fabriquen aquí en Indumil piezas para la construcción de puentes militares. Tenerle la buena noticia al país de que vamos a ser capaces de hacer puentes en Colombia, puentes de circunstancia, puentes metálicos. La primera fase, que ya está en desarrollo, es la construcción, la elaboración de esos kits. Viene una segunda parte que es la transferencia de conocimiento, no solamente para elaborar los otros restantes de las piezas de los kits, sino del puente completo, y como tercera fase ya adquirir la capacidad de un 100% para poder construir y fabricar un puente ya nacional. Una inversión por un valor de 70.000 millones de pesos. Desde Indumil, en el occidente de Bogotá, Stig Luengas, para Noticentro 1, CMI. Stig, gracias. Y precisamente a esta hora se cumple el acto público de la instalación del Comité Nacional de Participación encabezado por el presidente Gustavo Petro, en el cual están presentes las delegaciones del ELN. Allí se encuentra William Parra. William, buenas tardes. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, precisamente aquí en la carpa de Corferias al occidente de Bogotá se hace el acto público de instalación de este Comité Nacional de Participación que tendrá 4 fases: diagnóstico, diálogo sobre democracia para la paz, construcción de agendas sobre democracia y transformaciones y la sistematización de resultados. Este Comité de Participación Nacional está integrado por 81 personas de 30 movimientos sociales que hoy fueron presentados en la sociedad. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha hablado antes de este acto y ha dicho que en este proceso
de cese el fuego que se inició a las 00 horas de este 3 de agosto, es indispensable que el Ejército de Liberación Nacional cumpla con los protocolos del derecho internacional humanitario, entre los cuales se establece que precisamente está prohibido la toma de rehenes, es decir, los secuestros. Si ustedes leen claramente los protocolos, se expresa que se aplica el DIH y el DIH asume asuntos clarísimos de la protección de los civiles, entre ellos las retenciones, secuestros o toma de rehenes que están proscritas en el DIH. Violencias armadas, sean de carácter urbano, carácter rural, por supuesto que son ilegales y son irregulares y están contra el derecho. Y aquí lo que estamos es haciendo un primer paso fundamental a partir de la experiencia durante el gobierno del presidente Santos de tener un protocolo con unos mecanismos de verificación más sólidos de aplicación del DIH. Asuntos que no aparezcan en el protocolo igual son exigibles a cualquiera de las partes. Digamos también que en este inicio del cese bilateral del fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ha activado también el mecanismo de monitoreo y verificación que está encabezado por la Organización de las Naciones Unidas y que ya cumplió un primer acto justamente en la vereda El Sande, en el departamento de Nariño, donde aparentemente se iba a presentar un choque entre tropas del ejército y tropas del Ejército de Liberación Nacional. Adicionalmente, el comisionado de paz, Danilo Rueda, ha pedido al Estado Mayor Central de las FARC un pronunciamiento sobre el supuesto plan pistola para determinar si están adelantando este plan pistola contra la policía o definitivamente no son los responsables de estas acciones. A esta hora aquí en este Comité Nacional de Participación habla José Félix Laforí, el representante de la Federación de Ganaderos de Colombia, y posteriormente hablará el presidente de la República, Gustavo Petro. Esa es toda la información, Margarita, a esta hora desde aquí, desde la carpa de Corferias. Continúa usted con más Noticentro 1 CM. William, así es, muchas gracias. Y en otros hechos, la alcaldesa Claudia López arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional. Dijo que gobernar es hacer, no sabotear. También insistió en la necesidad de que Bogotá tenga su propia policía. Angélica Arango, ¿qué más dijo la mandataria? Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. En medio de las múltiples denuncias que ha realizado la alcaldesa Claudia López por la falta de policía en la capital del país, el día de hoy la mandataria afirmó que Bogotá tiene 3 problemas claros: los homicidios, el hurto y la falta de cultura ciudadana, que serían resueltos en su mayoría si Bogotá contara con más policías en las calles y menos en las oficinas. Si tuviéramos más policía y mejor justicia, tendríamos menos atraco y menos impunidad, y cogeríamos más rápido a los delincuentes y evitaríamos que acosen a las mujeres. Tenemos cámaras, tenemos drones, tenemos motos, tenemos comandos, tenemos casos de justicia, casas de justicia, pero sin duda necesitamos mayor pie de fuerza. Y yo, con los impuestos de los bogotanos, le pagué a la Policía Nacional porque nos diera 3.000 policías adicionales. Y me anunciaron 400 para este año, eran 1.500. Entonces, queridos, Bogotá no puede seguir rogando por policía, seguridad y justicia. Además, la alcaldesa le mandó un claro mensaje al gobierno nacional. Abro comillas: gobernar es hacer, no sabotear. Gobernar es avanzar, no atrasar ni parar. Yo sé que no ha sido un año fácil para el presidente de la República y yo le deseo siempre la mejor de las suertes, y mi disposición siempre es cómo ayudo, en qué apoyo. Por ejemplo, genuinamente creo que si pagamos con nuestros impuestos una policía local, pues le ayudamos a que la seguridad de Bogotá mejore y por lo tanto contribuimos a que mejore también la del país. Pero no ha sido un primer año fácil tampoco con Bogotá. Yo tenía una enorme ilusión y no la pierdo. Cuando ganó el presidente, le dije: presidente, es la primera vez que van a coincidir 2 gobiernos alternativos al tiempo en la historia. Podemos hacer cosas increíbles en mejora de la educación, en reducción de la pobreza, en generación de empleo, en salud. Y yo siento que lo único que hemos hecho es ir a abrir juntos la nueva sede de la Universidad Distrital. De resto, soy yo tratando de defender que no paren el metro, que no paren la Petarcanoas, que no paren el Regiotrans de Occidente. Todos los días es tratando de que no paren algo. Preciados amigos del Gobierno Nacional, gobernar es hacer, no sabotear. Gobernar es avanzar, no retrasar ni parar.
Y es que precisamente como le mencionaba, uno de los temas que más enfoca la alcaldesa es la falta de cultura ciudadana. Uno de los últimos hechos se registró en el sector de Normandía, en donde se registró una riña campal entre delincuentes y ciudadanos. Transeúntes y conductores vivieron momentos de pánico cuando en la calle 53 con carrera séptima, en el sector de Normandía, un sujeto se abalanzó a un ciclista para intentar robarlo. ¡Ay, machete, no! ¡Policía! Fue en ese preciso momento cuando los ciudadanos se defendieron sacando un machete contra los delincuentes. En una oportuna reacción por parte de los cuadrantes de Villaluz, rápidamente se logra la recuperación de la bicicleta, la captura de el ciudadano que directamente actuó en contra de esta persona que iba en la bicicleta y se pone de manera inmediata ante la autoridad competente. Los otros ciudadanos fueron trasladados de igual forma para realizar la respectiva identificación y en este momento pues, están relacionados con una posible situación de hurto generalizado. Las autoridades alcanzaron a llegar antes de que alguien resultara herido. Posteriormente, el asaltante fue detenido y la riña controlada. Sobre este sujeto, las versiones preliminares indican que tendría en su expediente anotaciones por otros delitos. ¡Ay, no! Por otro lado, hoy, en horas de la madrugada, falleció Joan Sebastián Cutiva Silva, un menor de 11 años en el hospital cardiovascular del municipio de Soacha, luego de recibir un tiro en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre la policía y unos delincuentes. Todo presuntamente indica que sería una bala perdida. Este joven es hermano de Catherine Cuenca, firmante de paz. Con esta información me despido y más adelante nos vemos con otros hechos noticiosos. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, gracias. Y ante el déficit de policía, la alcaldesa Claudia López propone crear una policía propia en Bogotá con civiles armados. La propuesta no le gustó a los candidatos a la alcaldía. Hoy Bogotá tiene 16.500 policías, la cifra más baja en su historia. Por eso la alcaldía quiere tener una policía propia y ya radicó en el Congreso un proyecto para hacerlo posible. Si la Policía Nacional no da abasto, entonces que nos dejen tener una policía local. La policía local es un cuerpo civil armado, integrado por más de 5.000 hombres, cuyo comandante en jefe será el alcalde de turno. A pesar de que conceptualmente son idóneos, lo que nosotros estamos viendo es que para el momento de inseguridad que vive Bogotá, el modelo de policía local no sería el más acertado en estas circunstancias. Esas policías locales son un peligro porque eso siempre desemboca en grupos paramilitares, grupos de limpieza, un poco lo que pasó con las Convivir, yo con eso no estoy de acuerdo. Bogotá financiará con sus impuestos el nuevo cuerpo civil, que se encargará de temas de convivencia, como los hurtos, las riñas y los delitos menores, mientras que la Policía Nacional se encargará de combatir la criminalidad, lo que tiene que ver con los homicidios, el sicariato y el narcotráfico. Es una locura que Bogotá tenga una policía local propia. Ya la tuvo en el siglo pasado y era una policía política que estuvo en medio de la violencia del Bogotazo. Yo creo que el camino es quitarle a la policía, en primera instancia, tareas que se le han puesto que no debería cumplir la policía, tareas administrativas. Para mí ese es el camino con tecnología, pidiendo obviamente que la nación nos dé más policías. El proyecto, que será radicado este jueves en el Congreso, advierte que en ningún caso el gobierno podrá reducir el pie de fuerza en las ciudades que creen estos cuerpos civiles. Mucha atención porque la Defensoría del Pueblo denunció que casi 1.000 familias se encuentran confinadas en el municipio de Cáceres, Antioquia, por el accionar de grupos armados ilegales. Hernán Muñoz, ¿cuántas veredas hay afectadas? Margarita, con las buenas tardes, 33 veredas afectadas en este municipio de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Las familias, en su mayoría que viven de los cultivos, están prácticamente secuestradas y no pueden salir. El defensor del pueblo le pidió al gobierno que ponga sus ojos sobre esta zona y también sobre 3 grupos armados en particular que allí continúan actuando. De nuevo Cáceres, uno de los municipios del Bajo Cauca antioqueño, está en medio de la guerra. Según la Defensoría del Pueblo, cerca de 972 familias que viven en 33 veredas se encuentran confinadas por las confrontaciones y amenazas de 3 grupos armados. Las comunidades confinadas en sus propios territorios están pasando hambre, ya que viven en medio de todos los actores armados ilegales.
Ahí hay presencia del ELN, de las disidencias de la FARC y de las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo. Según la Defensoría, los sectores minero y transporte son los más afectados y sus habitantes guardan silencio por miedo a ser asesinados, y le hizo un llamado al gobierno nacional. Le solicitaremos al ministro del Interior la realización de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Efectiva a las Alertas Tempranas CIPRAC en el municipio de Cáceres, con el propósito de que sea revisado el informe de seguimiento a la alerta temprana 045 del año 2020. A la crítica situación que vive Cáceres se suma otro drama que hoy enfrenta Caucasia, municipio vecino, por el cierre temporal de medicina legal tras las recientes denuncias de amenazas de muerte a sus funcionarios. Y se conoció un video de cámaras de seguridad que muestra cómo fue la balacera en el barrio Manrique de Medellín, que dejó 2 muertos, 2 heridos y 3 capturados. Así rodeó este grupo de delincuentes a varios hombres que se encontraban en una esquina del barrio Manrique de Medellín. La motocicleta se detiene, hay un cruce de palabras y uno de los hombres comienza a disparar. Una de las víctimas intenta esquivar, pero resulta herida. El saldo, 2 hombres murieron y 2 más resultaron heridos. Horas después, la policía se tomó la zona y logró capturar a 3 personas. Y en la madrugada se desarrollan 3 órdenes de allanamiento a diferentes lugares, logrando ubicar 2 granadas de fragmentación. Seguimos en horas de la mañana realizando labores investigativas. Por este acto de violencia reportado en la comuna 3 Manrique, que tiene un incremento de homicidios del 206%, se mantiene una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Y hace un último disparo, 3 disparos. Y atención a esta historia, la Fiscalía confirmó la judicialización de una familia dedicada a vender millonarias cantidades de licor adulterado. 1.200 botellas de licor nacional adulterado como whisky, vodka, vino y ron ya estaban listos para su distribución en Medellín. El operativo fue adelantado en la comuna 4 Aranjuez en una chatarrería que operaba como fachada. Allí la policía incautó 50 galones listos para envasar, cerca de 1.500 botellas vacías y 35.000 etiquetas falsificadas. Hacemos una recomendación especial a todos los ciudadanos y tiene que ver con la compra de licor en lugares reconocidos, en establecimientos debidamente autorizados para prevenir inconvenientes de salud que se presentan obviamente con esta acción delictiva que se da normalmente en el desarrollo de estos eventos masivos. Una mujer conocida como Dora fue capturada por el delito de corrupción de alimentos. La venta ilegal de este licor, según la investigación, dejaba ingresos mensuales por 100 millones de pesos. El alto oficial habló detalles de la seguridad que se brindará en la Feria de las Flores. La policía ha dispuesto de más de 2.000 hombres y mujeres como apoyo adicional a los 8.000 que hacen parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para acompañar las diferentes actividades que se van a desarrollar en el marco de la Feria de las Flores. En la zona se investiga el grupo delincuencial que tenía bajo su poder el negocio ilícito de la venta y distribución de licor adulterado. Y no cesan los incendios en el departamento de Antioquia. En las últimas horas los organismos de socorro atendieron por lo menos 6 conflagraciones. La última se reportó en uno de los cerros tutelares de Medellín. Se trata del Picacho, ubicado en la zona noroccidental de la capital de Antioquia, específicamente en la comuna 6-12 de octubre. Allí se consumieron más de 10 hectáreas de bosque. En el municipio de Guarne, en el oriente del departamento de Antioquia, en la vereda La Brizuela, fue necesario la evacuación en un conjunto residencial mientras los organismos de socorro apagaban el fuego. Hoy la temperatura en el departamento de Antioquia, en la mayoría de las zonas, asciende a los 29 grados centígrados. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Buenas tardes. En Antioquia nos vamos al suroccidente del país porque los asesinatos en Cali se incrementaron en un 12% durante el mes de julio. Hay preocupación entre la ciudadanía por la ola de violencia. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades?
Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted lo indica, en aumento va la ola de violencia e inseguridad que azota a la ciudad de Cali. En lo corrido de este 2023 han sido asesinadas más de 500 personas, incluidos menores de edad, situación que parece complicarse con el paso de los días y que tiene en alerta a las autoridades. De acuerdo con un reciente informe del Observatorio de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, entre el 1 de enero y el 31 de julio en la capital vallecaucana fueron asesinadas 593 personas. 81 de estos crímenes se presentaron durante el mes de julio, lo que significa un aumento del 12% en comparación al mismo periodo del año anterior, cuando en la ciudad se registraron 72 homicidios durante el 7º mes del año. No solamente hablábamos de la presencia, del tránsito y de la injerencia de los grupos armados ilegales en las distintas localidades de Cali, la presencia de estructuras suburbanas del frente de la Jaime Martínez, de manera particular de las disidencias de la FARC que tienen permeada muchas localidades del distrito de Cali. El domingo es el día con mayor frecuencia de asesinatos, pues 140 de los 593 homicidios se registraron durante este día, lo que significa el 24% del total de los casos. Sin embargo, aunque la capital del departamento representa una de las cifras más elevadas, la ola de violencia ha impactado a todo el Valle del Cauca. Han asesinado en el departamento del Valle del Cauca a 800 personas. La afectación de los derechos humanos individuales y colectivos es flagrante, es evidente, es protuberante. Vemos que en el solo distrito de Cali han asesinado 576 personas. Estamos hablando del 75 u 80%, una situación preocupante. El informe indicó también que el 94% de las víctimas son hombres y que en el 78% de los crímenes se ha hecho uso de armas de fuego y en el 19% de armas cortopunzantes. En Noticentro 1 CMI intentamos hablar con las autoridades de seguridad de la ciudad, sin embargo no obtuvimos una respuesta positiva. Y cambiamos de tema porque un fatal accidente se presentó en la noche de ayer en la vía al mar, exactamente en el kilómetro 16, cuando dos motocicletas, una que se dirigía hacia Dagua y otra que venía con dirección a Cali, colisionaron de frente. Al parecer uno de estos vehículos estaría realizando maniobras peligrosas, sin embargo hasta el momento no se ha podido esclarecer cuál de los dos vehículos invadió al carril, por lo que esta situación continúa siendo materia de investigación para las autoridades. En la escena fallecieron los conductores de ambos vehículos, mientras que las pasajeras fueron trasladadas a un centro asistencial donde su estado de salud es reservado. Margarita y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Le recibo en Bogotá, donde hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Advertencia por nuevo pico respiratorio. Autoridades piden extremar precauciones y el autocuidado. Noticia en desarrollo en CMI. Las autoridades advierten por el inicio de un nuevo pico respiratorio. Recomiendan extremar medidas de precaución y autocuidado. Angélica Arango, ¿cuál es la situación? Seguimos informando desde el norte de Bogotá y esta vez con una preocupante noticia, pues estamos a puertas del segundo pico respiratorio en este año. En este momento las ocupaciones UCI pediátrica de las IPS privadas están en un 72,8% y de las IPS públicas en un 70,6%. Además, las ocupaciones UCI en general en este momento, a corte del día de hoy, están en un 76,8%. En Bogotá se registran dos picos respiratorios al año, el primero entre marzo y abril y el segundo entre septiembre y octubre. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud se han identificado más de 1 millón de atenciones por infecciones respiratorias agudas en todas las entidades. Encontramos que la infección respiratoria ha tenido la presencia de varios virus al mismo tiempo y aparece también
un nuevo riesgo que no teníamos anteriormente, y es que el COVID le está dando a los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque hay nuevas variantes, pero además porque era la población que no estaba protegida por vacunación. Nosotros, los adultos, por fortuna, estamos protegidos ya por el proceso de vacunación, pero las niñas y los niños no. Actualmente hay una ocupación UCI pediátrica del 72,8% en las IPS privadas y 70,6% en las IPS públicas. Además hay una ocupación UCI general de un 76,8%. Una alerta a la ciudadanía, ¿no? Es decir, las poblaciones vulnerables deben ser vacunadas para las condiciones médicas que los pueden someter a riesgo, influenza, los niños, por ejemplo, y las personas mayores deben ser cuidadas con mayor esmero. Por otro lado, el director de la ADRES, Félix Martínez, se refirió a las pérdidas de 2,3 billones de pesos al cierre del 2022 reportadas por las EPS. Se ha exagerado el término de que hay desfinanciación del sistema. No hay ninguna desfinanciación del sistema. El 98% se sigue pagando sagradamente anticipado todos los meses a las EPS y el 2% que está sujeto a adición presupuestal, a auditorías, pues sigue su trámite normal y está en trámite de las aprobaciones y de las adiciones presupuestales correspondientes. Con esta información me despido desde el norte de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, buena tarde. En Cartagena fueron enviados a la cárcel los integrantes de una banda denominada como los chaqueteros. Tatiana, buenas tardes. ¿De qué delito se les acusa? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Les serán imputados los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, asimismo el delito de uso de documento público falso. Estas personas, según las autoridades, delinquían en más de 10 barrios de la capital de Bolívar. El trabajo investigativo de las autoridades permitió establecer cómo los integrantes de esta banda delinquían en los barrios El Pozón, Santa Rita, El Bosque, Fredonia, Gaviotas, Blas de Lezo y Olaya Herrera, hurtando motocicletas y vehículos. Vinculados a más de 30 casos de hurto a vehículos y motocicletas en Cartagena, capturando a 6 personas requeridas mediante órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, receptación agravada, estafa agravada y uso de documento público falso. Dentro de las capturas se encuentra el alemán, jefe de la organización y responsable de la venta de los automotores. Alias el alemán, quien fungía como jefe de esta organización. Alias el gordo, encargado de alar los vehículos y realizar publicaciones en redes sociales de los vehículos hurtados. Y alias Pocho, Luchito y el Monito como Wilmer, quienes eran los encargados de ocultar las motocicletas hurtadas en casas y talleres clandestinos. Durante el operativo se recuperó una motocicleta hurtada, 5 autopartes, 2 placas, una pulidora, un taladro, 2 sellos de notaría, 3 licencias de tránsito falsas y documentación de compra y venta de vehículos. Para la comisión de los hurtos, la banda seleccionaba motocicletas y vehículos de último modelo, facilitando así la comercialización de las partes y accesorios. Y durante este año han sido capturadas 243 personas por este delito. Las autoridades han recuperado 155 vehículos. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, gracias. De Cartagena nos vamos a la Ciudad Bonita y es que una multitudinaria marcha avanza en este momento por el área metropolitana de Bucaramanga. La conforman estudiantes y campesinos del Catatumbo. Ana Mercedes Ariza, ¿cuál es el motivo de esta manifestación? Buenas tardes. Hola Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Pues vamos a preguntarle a uno de los participantes de esta jornada por qué es esta marcha en las calles de Bucaramanga, cuántas personas y de dónde vienen. Buenas tardes, don Jermin Sanguino. Muy bien, aquí venimos personas del norte de Santander, de la región del Catatumbo, viene gente del Cesar, gente del sur de Bolívar, gente del nordeste antioqueño, del Magdalena Medio, todos los campesinos, campesinas, asimismo vienen estudiantes, vienen sindicalistas, vienen indígenas de estos pueblos que venimos buscando y exigiendo mejores condiciones para la vida digna, la participación, la democracia y sobre todo la paz
de este país y de todas las regiones por las que venimos aquí a exigir derechos para la vida. Veo que tienen unas consignas particulares, desmonte de ¿qué? Necesitamos en estos momentos que hayan condiciones para la vida. Aquí la región, por ejemplo, del Magdalena Medio y todo el país vienen exigiendo el desmonte del paramilitarismo. También vienen exigiendo que haya condiciones para la transformación que necesita el país, condiciones para el campo, la reforma agraria, que lo que la gente cultiva valga, vende también garantías para la salud, para la educación, estudiantes, los sectores populares, también vienen los sectores sindicales, que haya condiciones para el empleo, mejores condiciones para la vida de las mujeres y demás. Gracias, don Yervin. Continúen ustedes en su jornada de movilización. Hay que señalar que esta actividad terminará al caer la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, con actividades culturales y con actividades políticas. Eso es todo por el momento desde las calles de Bucaramanga. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y se acerca una nueva oportunidad para que la reforma laboral sea debatida en el Congreso de la República. El Ministerio de Trabajo asegura que el documento está listo y se radicará a finales de mes. Desde el Gobierno Nacional esperan radicar este mes el nuevo documento de reforma laboral en el Congreso. Esperamos que en las próximas semanas, 2-3 semanas, pueda presentarse el texto de reforma laboral. Hay varios puntos en los que todavía no hay acuerdos entre gobierno y gremios. La flexibilidad en los horarios, la flexibilidad en la hora de pactar las condiciones, que verdaderamente los trabajadores tengan la posibilidad de pactar condiciones de trabajo distintas a las tradicionales y rígidas que conocemos, está incluido en el texto de reforma laboral. Se desconoce aún si el documento se presentará en la Cámara de Representantes o en el Senado. Grandes estudios de Hollywood retomarán su diálogo con los guionistas con el fin de hacer frente a la huelga que vive la industria. Los detalles después de comerciales. El exmandatario Donald Trump comparecerá hoy ante una jueza en Washington para enfrentar cargos penales por conspiración en las elecciones del 2020. Se espera que este jueves a las 4 de la tarde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regrese a Washington, el epicentro de su supuesto intento de derrocar las elecciones de 2020 para responder a cargos históricos, incluido el de la conspiración para defraudar a Estados Unidos. Trump será procesado luego de ser acusado de una serie de supuestos planes para frustrar la victoria del presidente Joe Biden y su conducta luego del ataque de sus seguidores al Capitolio de Estados Unidos. La audiencia será el último giro en una saga extraordinaria e histórica que rodea a un expresidente y favorito para una candidatura de un partido importante en 2024, quien hasta ahora ha sido acusado en 3 investigaciones penales separadas. Las autoridades investigan la muerte de un hombre durante un control de tránsito en Minneapolis, en Estados Unidos. Según las autoridades, policías detuvieron a un conductor por viajar sin las luces traseras encendidas. Después de un forcejeo, un agente que estaba del lado del pasajero abrió fuego. El video muestra a los oficiales suministrando primeros auxilios después de haber dado el disparo. La Oficina de Aprehensión Criminal está investigando el tiroteo y los 3 policías involucrados están de licencia mientras duran las pesquisas. Datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sugieren que podría haber un aumento repentino del COVID-19. Según los expertos, la nación norteamericana está en el 4º verano de la pandemia de coronavirus. Parte de esto puede deberse a la naturaleza cíclica de la enfermedad y al aumento de reuniones en lugares cerrados cuando hace mucho calor. Aseguran que este incremento actual no parece ser impulsado por la aparición de una nueva variante. En Bolivia, el capo señalado por el crimen de Marcelo Pecci se voló y continúa el mega operativo para dar con el narcotraficante uruguayo. Bolivia desplegó un importante operativo policial para intentar detener al uruguayo Sebastián Enrique Marceta Cabrera, un presunto capo del narcotráfico señalado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y buscado por la justicia en varios países.
El presunto capo, no obstante, logró escapar y su búsqueda continúa. El ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que desde el sábado se han realizado una serie de allanamientos en el departamento de Santa Cruz. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría ingresado a Bolivia en septiembre pasado, donde al parecer desarrolló una actividad social, figurando incluso como dueño de un club de fútbol en la segunda división de esa región. Su nombre está asociado a la muerte en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo del 2022 como uno de los autores intelectuales del crimen. Escuchen nuestra emisión central de Noticentro 1 CMI. Quédense con la lista de Eric. Y hasta entonces, feliz tarde.